Entonces, solamente si todos nos pueden ayudar confirmando la selección de que aceptan que esto sea grabado y pues los que gusten prender su cámara y su micrófono. Mm, bien, perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias por unirse al conversatorio del día de hoy. Vamos a platicar con la doctora Nancy Lara Almazán y antes de empezar les voy a dar una breve introducción sobre quién es ella y un poco de su trayectoria. Entonces, ella es química por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestra en ciencias por parte de la UNAM y doctora en ciencias ambientales por parte igual de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es investigadora y jefa del Departamento de Forense Nuclear y Química Analítica en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, también conocido como ININ, y desde 2015 forma parte del Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear, la cual es una instalación única en América Latina y el Caribe dedicada a la caracterización de materiales nucleares y radiactivos mediante técnicas analíticas nucleares y convencionales avanzadas. Además, ha liderado el desarrollo y la validación de métodos analíticos, así como la aplicación del sistema de calidad, contribuyendo al fortalecimiento técnico del laboratorio. Su trabajo también abarca la aplicación de técnicas nucleares y convencionales en la evaluación de contaminación ambiental por metales pesados y radioisótopos, así como el apoyo en análisis relacionados con el desarrollo y producción de radiofármacos. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Felicidades por todo este super currículum. Entonces, pues vamos a empezar con pues lo básico. Como al final de cuentas nuestro público son principalmente estudiantes, y para motivarlos un poco y como que enseñarles como caminos posibles, nos gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste al área nuclear. Bueno, primero, pues muchas gracias a todos por la invitación y a los que están aquí, pues por el interés en esta charla. Entonces, pues bueno, para serles muy honesta, en mi caso fue un poco de rebote y creo que eso es importante decirlo. Efectivamente, yo soy química. Siempre he sentido una profunda curiosidad por entender cómo funciona el mundo, desde lo que podemos ver hasta lo que no podemos ver, ¿no? A gran escala y microescala. Entonces siempre me ha fascinado saber qué hay detrás de todo. Sin embargo, yo no crecí soñando con dedicarme a la forense nuclear, porque ni siquiera sabía que existía. O sea, incluso cuando yo salí de la maestría, no tenía idea que existía este campo de aplicación. Entonces fue el camino mismo lo que me llevó, bueno, lo que me trajo hasta aquí. Entonces, yo llegué a Linin hace ya 11 años porque yo estaba buscando trabajo. Era recién egresada de maestría y pues la verdad es que no tenía mucha experiencia. La experiencia que yo tenía era de aplicación de técnicas analíticas, convencionales. Y pues una amiga me comentó que se había recién formado un nuevo laboratorio, el Laboratorio Nacional de Forense Nuclear, y pues a mí me llamó muchísimo la atención. Sonaba interesante, algo diferente, pero la verdad es que yo no tenía claro qué era la forense nuclear. Entonces, pese al miedo del rechazo, porque cuando se oferta una plaza, pues normalmente te piden experiencia que yo no tenía en el campo, ¿no? Entonces, aún con eso yo decidí aplicar y afortunadamente me entrevistaron y pues me contrataron. Y me contrataron principalmente por la formación que tenía en aplicación de técnicas analíticas convencionales. Entonces, yo realmente entré por herramientas de este tipo, no porque tuviera un plan definido hacia el área nuclear ni porque tuviera experiencia. Además, pues el laboratorio era recién formado y como bien mencionaste en la introducción, pues es un laboratorio único, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional de América Latina y el Caribe. Entonces era claro que pues había, o sea, realmente no había gente experimentada en esta área. Entonces, eso la verdad es que ayudó bastante. Entonces, pues sí, yo entré por mis herramientas técnicas y pues todo empezó ahí, ¿no? Ya dentro empecé a entender toda la dimensión de lo que se hacía, el impacto que implicaba.
el nivel de precisión que se requiere en esta área y el impacto a nivel de seguridad nacional e internacional. Entonces, también esta área implica mucha colaboración internacional. Entonces, el reto, pues, a mí me fascinó. Por lo tanto, me fui involucrando más. Originalmente yo fui asignada a técnicas básicas como cromatografía de líquidos, hacer análisis físico-químicos, pero realmente pues yo empecé a saber más de otras técnicas de aplicación, las técnicas nucleares, espectrometría de masas, fluorescencia de rayos X, y pues la verdad es que quise aprender. Quise aprender, me fui involucrando. También fue necesario aprender más sobre la seguridad nuclear, sobre procesos nucleares y pues tener el contexto de lo que implica toda la forense, ¿no? Entonces realmente lo que comenzó como una oportunidad laboral se convirtió en una vocación y lo que ahora definitivamente es mi pasión. La verdad es que en este momento no me veo haciendo otra cosa. Y creo que ese es un mensaje importante para la audiencia, para los nuevos chicos, porque no siempre el camino es lineal, ¿no? En el pasado, bueno, antes de llegar a esta área, pues yo quería trabajar en la industria, en la farmoquímica, en la farmacéutica, y afortunadamente tuve esta gran oportunidad. Entonces, pues sí, eso fue, llegué por una oportunidad, por una recomendación realmente. Y, y entonces creo que cuando llegas lo que marca es la diferencia es lo que decides hacer después de llegar. O sea, si es un campo que realmente te interesa, te, te pones las pilas, te Sí. motivas, estudias, o sea, porque realmente para mí y para el instituto era algo nuevo. Entonces, tomar ese reto, esa decisión, pues fue muy vital para estar al día de hoy en donde estoy. Ok, Entonces, pues ok. sí, esa es mi historia a grandes rasgos de cómo llegué al ámbito nuclear. No, no fue planeado definitivamente. Muchas gracias, Nancy. Sí, o sea, y como dices, la verdad es que nada es lineal. Eso creo que es una gran lección y pues nunca sabes a dónde te va a llevar la vida. Excelente. Entonces, para irnos adentrando un poquito más al tema, ¿nos puedes decir exactamente qué es la forense nuclear? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues la forense nuclear es una ciencia. Y es una ciencia que se encarga de analizar, de caracterizar principalmente materiales nucleares y radiactivos, pero también muestras asociadas que pueden estar contaminadas con estos. Entonces, esto con la finalidad de determinar su posible origen y su posible uso, que son de los aspectos más importantes que se pretende obtener de esta caracterización. Entonces, así como en una investigación de forense tradicional se analizan huellas digitales, ADN para identificar a una persona, en la forense nuclear se estudian, le llamamos nosotros huellas atómicas, para determinar justo el origen de estos materiales. Cada persona tenemos una huella exclusiva y específica y con esto no es muy fácil identificarnos, ¿no? Así lo mismo cada material. Cada material conserva información específica sobre cómo fue producido, de qué mineral puede provenir, cómo fue procesado, cómo ha sido almacenado, cómo ha sido transportado, o sea, la ruta de transporte que ha seguido. Entonces, esta pequeña información permite reconstruir su historia. En ciertos casos, estos análisis pueden presentarse como una evidencia técnica en un juicio. Entonces, estos análisis permiten sustentar de manera científica, precisa y confiable el origen del material y su posible relación con actividades ilícitas. Ajá, entonces sí, aquí no se trata de fabricar armas nucleares ni de generar energía, nada de eso, sino de usar la ciencia, específicamente la química, para responder las preguntas que se desean saber acerca del material cuando se encuentran en circunstancias sospechosas. Entonces sí, le Ah, hacemos un poco aquí al detective ajá. buscando qué contiene ese material, ¿no? Y,
Y también es importante mencionar que, dado que muchos materiales radioactivos se utilizan directamente en hospitales, en industria, en investigación de manera rutinaria, o sea, aquí en México y en casi todo el mundo, entonces está latente el riesgo. Entonces hay que estar preparados cuando algún suceso involucre o ponga en riesgo la seguridad y la protección de la sociedad. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que implica el forense nuclear. Entonces, su propósito, su principal objetivo es justo aportar esta información que permita tomar decisiones frente a incidentes y más que identificar un material, la forense busca generar evidencia técnica que respalde investigaciones y también que facilite la cooperación entre los diferentes países y cuando sea necesario se pueda presentar esta evidencia en un proceso judicial, ¿no? Ok. En este sentido, se convierte un análisis altamente especializado en herramientas concretas para la seguridad y la justicia, ¿no? Sí, Ok. potente esto. Sí, 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 Entonces, sí. pues bueno, eso es básicamente el objetivo de la forense. Ujú. Este, el laboratorio, como lo he mencionado, pues lleva 10 años, es un área prácticamente nueva. Eh, es, es también para mí satisfactorio mencionar que el grupo de trabajo con el que cuento, pues la mayoría son mujeres y que actualmente pues es un laboratorio que comienza a ser referente a nivel regional, ¿no? Entonces también ya nos toca capacitar en otros países la poca, digamos, experiencia que tenemos porque pues el camino todavía es largo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta área. Ok, qué interesante y pues qué padre que ya sea un referente y que, o sea, suena que tú dices que tienen poca experiencia, pero yo creo que al final de cuentas lo están haciendo bien y pues van en buen camino, muy bien. Oye, pero entonces, ¿qué hacen exactamente en tu laboratorio? O sea, ¿qué técnicas usan? ¿Qué tipo de datos obtienes? ¿Cómo interpretas estos datos? ¿Cómo determinas el origen de un material? Bueno, ya entrando un poquito más en Es un materia, poquito amplia. trataré de no ser tan técnica, Está bien. trataré porque de repente es un poco complicado. Pero bueno, en el laboratorio actualmente lo que estamos haciendo es todo el desarrollo y validación de los métodos analíticos, empleando no solo técnicas nucleares, también es importante mencionar que en esta área también se aplican muchas técnicas convencionales. Ahorita lo voy a ir desmenuzando poco a poco. Y pues esto nos va a permitir analizar bueno, los materiales en estudio, ¿no? Que principalmente son nucleares y radiactivos. Y el objetivo de todo esto es obtener y garantizar que tenemos o emitimos resultados confiables, porque en este campo no basta con medir, ¿no? Tenemos que estar Ujú. completamente seguros de que lo que reportamos es sólido y confiable. Entonces, con estos métodos, estoy hablando que se desarrollan métodos empleando técnicas como espectrometría gamma, espectrometría alfa, espectrometría de masas de alta resolución, fluorescencia de rayos X, espectroscopía infrarroja, cromatografía de líquidos, cromatografía de gases y muchas más pruebas físico-químicas que afortunadamente el laboratorio eh, tiene la infraestructura y cuenta con todo este equipamiento, ¿no? Entonces se puede hacer una caracterización completa. Bueno, entonces, con estos métodos y con todo este desarrollo, lo que se está haciendo es determinar, tener la información concreta de las capacidades con las que contamos. Y algo muy importante en esta área son los tiempos de respuesta, sobre todo cuando hay un juicio. ¿No? Entonces, hay técnicas tanto destructivas como no destructivas, hay técnicas rápidas que nos pueden dar información en menos de un minuto acerca de qué tipo de material se trata y algo importante también es la actividad radioactiva que tiene, ¿no? Pero bueno, entonces esto
Esto nos permite establecer un plan analítico. Es decir, no se va a analizar todo por analizar. Lo primero que se tiene que definir es qué información se requiere y esto va a estar en función de la pregunta de investigación, ¿no? Como de qué tipo de material se trata, cómo, dónde fue producido, cómo pudo haber sido procesado o aspectos particulares que se requieran saber. Entonces, a partir de esta pregunta se diseña la estrategia, una vez establecida toda nuestra capacidad. ¿No? Y digamos la información que nos dan las diferentes técnicas y el nivel de confianza. Entonces, todo eso es importante, por eso todo esto de desarrollo y validación, que parece simple, pero una validación nos puede llevar hasta un año o más, Sí, ¿no? sí te creo. Sí, no, no es Entonces, fácil. no es simple, ¿no? Y menos cuando trabajas con este tipo de materiales y todo el requerimiento de seguridad que se requiere. Bueno, entonces, de manera ahorita como ideal, el planning analítico inicia con una etapa que se llama categorización, que esta categorización lo que permite es determinar de manera preliminar de qué tipo de material se trata. Si es un material que es usado en uso médico, su uso es industrial o es de origen natural. Y algo muy importante, la actividad radioactiva a priori que tiene. Y esto se puede hacer tanto en el sitio donde se encontró el material, digamos, escena del crimen, o cuando la muestra llega al laboratorio, si es que alguien más la recolectó. Entonces, este nivel de actividad a priori es importante porque a partir de esto, nosotros podemos o tenemos bases para definir el equipo de protección personal que debemos emplear, el tiempo de exposición al que nos podemos enfrentar, ¿no? El tiempo en el que podemos trabajar el material, la instalación que necesitamos tener, la cantidad con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esto se hace de manera inicial con equipos portátiles de detección inmediata. Entonces, una vez que ya se tiene esta información, pues se procede a realizar otras pruebas, que ya esta parte se le llama categorización, ¿no? Que ya es todo el análisis físico, químico e isotópico. Entonces, la otra pregunta era qué técnicas se emplean, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces, en este plan analítico que les menciono ideal, se, de inicio se analizan las propiedades físicas básicas de los materiales, como son color, forma, tamaño, masa, volumen. Y aunque parezca simple esto, esta información puede dar muchísimas pistas importantes acerca del material. Por ejemplo, la forma y las dimensiones pueden indicar si se trata de un combustible nuclear o de otro tipo de material. Y también, por ejemplo, para el tipo de reactor que se pueda emplear, ya que los reactores, bueno, aquí Robert sabe más al respecto, varios reactores, bueno, dependiendo del reactor, el tamaño o la dimensión del material es específico. Entonces, eso ya nos puede ir dando pistas de, por ejemplo, su posible uso. Después de todas las propiedades, bueno, otro aspecto importante es el color. Por ejemplo, en el caso de los materiales de uranio, ¿no? Dependiendo de la forma química, tienen un color específico. Un óxido de uranio, por ejemplo, puede ser color negro, pero un diuranato, un nitrato, a lo que le llaman la famosa torta amarilla, es justo amarilla. Y el tetrafluoruro de uranio es verde. Entonces, con el simple color ya podríamos darnos una idea de qué tipo de material es el que estamos estudiando, ¿no? Después ya vienen análisis más específicos, por ejemplo, para determinar la forma química
justo para saber si ya determinar de manera precisa si es un óxido, si es un fluoruro, un nitrato o algún otro compuesto. Y esta información nos ayuda a saber en qué etapa del proceso nuclear pudo haberse producido este material. Ajá, y entonces esto lo hacemos, por ejemplo, con espectroscopía de infrarrojo y difracción de rayos X. Entonces, la difracción, por ejemplo, pues ya nos da de manera certera la forma química en la que se encuentra el material, ¿no? Luego ya viene todavía técnicas más precisas. Saber cuál es su composición química a nivel de compuestos mayoritarios, pero también a niveles traza, es decir, a niveles de concentración bien pequeñitas. Y para eso, pues ya se utilizan equipos más especializados, como son la espectrometría de masas. Este, y pues bueno, estas cantidades de otros elementos pequeños, que pueden ser, por ejemplo, tierras raras, son muy importantes porque muchas veces reflejan también el proceso industrial que se utilizó para producir el material o bien el origen, es decir, la mina de la que proviene el material. La composición de los minerales y, por ejemplo, a tierras raras, lantano, este algunas otras, nos pueden dar indicio de la mina de la que proviene. Y también las proporciones de estos son justo firmas que nos permiten a clarificar o ya no tener la certeza de que viene de ese lugar, ¿no? Y finalmente viene la composición isotópica y esta composición isotópica no es más que la proporción de los distintos isótopos que hay de un mismo elemento. Por ejemplo, uranio 235, uranio 238, ¿no? Existe una proporción de estos isótopos de forma natural. Cuando esta proporción cambia, nos puede dar indicio del enriquecimiento. Cuando la proporción de uranio 235 incrementa, de manera natural el porcentaje es 0,72%. ¿No? Entonces, si esta proporción en el material incrementa, nos puede también dar información sobre su posible uso, porque dependiendo del grado de enriquecimiento de un material de uranio, el uso es diferente, ¿no? Por ejemplo, para reactores es arriba del 20% el grado de enriquecimiento. ¿Cómo que no, Ok. Robert? Robert dice que no, pero bueno, Roberto, No, Roberto. sí. El límite sí, Sí, digamos, lo más que puedes llegar. lo más 20%, ¿no? Y pues digamos algo más enriquecido, 70-80%, pues eso sí ya es grado bomba nuclear, ¿no? Entonces, el grado de enriquecimiento pues nos da mucha información y por eso es importante saber la composición isotópica. ¿No? Pues al igual, estas proporciones funcionan fundamentalmente como una especie de firma. Y bueno, eh, pues a grandes rasgos esto es lo que hacemos, la información que tenemos y la manera en que se determina el origen y cómo fue producido o procesado. ok, Y ok. sobre todo el posible uso. Ok, pues, o sea, la verdad es que por la gama de datos que puedes, o sea, más bien de información que puedes obtener y el tipo de análisis que puedes hacer, suena que la verdad tienen un laboratorio súper bien equipado y pues la verdad es que qué padre saber que hay un laboratorio aquí que están trabajando a ese nivel, o sea, realmente sí es de aplaudirse. Entonces, vamos a seguir con lo siguiente. Entonces, ¿qué tipo de aplicación, o sea, cuáles serían las aplicaciones relacionadas a casos reales? O sea, ¿quién puede solicitar un tipo de análisis de este tipo? O sea, tú tienes como un cliente en específico o cualquiera puede ir así, ay, oye, doctora Nancy, ¿me puedes correr mi muestra? Bueno, el laboratorio tiene varias vertientes.
es hacer la investigación en forense nuclear, apoyo a la investigación dentro del instituto, se brindan servicios a la industria y formación de recursos humanos. Pero hablando específicamente de forense nuclear, el servicio no está abierto porque esto está vinculado a seguridad nacional, incluso internacional. Entonces, realmente son autoridades gubernamentales, por ejemplo, el órgano regulador en México, que es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, agencias de seguridad, la Fiscalía General de la República y otras instancias como el CANDESTI. Entonces, no es como que, ay, tengo un material y dime qué es. Porque entonces ese es un material fuera de control regulatorio. También recordemos que en México todo el material nuclear y radiactivo de- debe estar controlado y debe de tener la comisión, la información acerca de quién resguarda y para qué utiliza ese material. Entonces, si alguien tiene un material de estas características, pues de entrada ya está cometiendo un delito. En México, el Código Penal establece o tipifica como delito el uso de material nuclear o radiactiva fuera de control regulatorio. Entonces, por eso es que evidentemente esto no es un servicio como tal abierto, ¿no? Sí se brindan servicios analíticos de otro tipo, ambientales. Muchas veces en la industria regulan también sus concentraciones de metales pesados, etcétera, o para determinar purezas de ciertos, no sé, materias primas que se utilizan en sus procesos. Eso sí está abierto. Eso sí se realiza, se brinda también apoyo a los diferentes proyectos del instituto. Entonces, eso sí, pero en el tema de forense nuclear definitivamente no es así. Y en el mundo real, respecto a los casos reales que mencionabas, pues, por ejemplo, esto es de aplicación si en una frontera se detecta material radiactivo nuclear que no está declarado, porque pues esto se convierte en un material fuera de control regulatorio. Entonces, aquí no basta con saber que es radioactivo. Hay que entender exactamente qué es. eh, Como mencioné previamente, qué tipo de uso tiene, médico industrial o nuclear más sensible, y si presenta un riesgo real o no a la población o al ambiente. Entonces, ahí es donde entra la forense nuclear. El análisis permite a las autoridades dimensionar la situación y decidir cómo actuar. Entonces, en escenarios más graves como tráfico ilícito internacional o incidentes radiológicos, eh, pues la forense nuclear ayuda a reconstruir lo ocurrido y al igual también aporta evidencia o aporta información para la seguridad, para salvaguardar la seguridad. Entonces, incluso en aquellos casos en los que se podría utilizar estos artefactos conocidos como bombas sucias, pues la forense nuclear sería un punto clave después del evento, ¿no? Pues porque igual nos da información para la investigación. Y la idea no es generar alarma. Y no, México no tiene un laboratorio de forense nuclear porque se presenten casos constantemente. O sea, es Diario, ¿no? importante decirlo, ¿no? Porque suena que, ¿por qué tenemos un laboratorio de forense nuclear? O sea, Sí. no. Eh, de hecho, como tal, un caso de forense nuclear en México no se ha registrado. Hay, ha habido robo o pérdida de fuentes radioactivas, pero eso fue a consecuencia, por ejemplo, de robo de autos, ¿no? Entonces, no fue como tal un incidente eh, ocasionado o que fuera con una intención hacia Ok. el material o dispersión de material radioactivo, ¿no? Entonces, aquí el tema es estar prevenidos, porque como lo mencioné, es un riesgo latente. Es un riesgo latente porque hay mucho desconocimiento de la población en cuanto, por ejemplo, cuando roban un auto, que llevan una fuente.
y no Sí, saben que se están exponiendo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. esto es más prevención Ujú. que para estar aquí constantemente porque son preguntas de hecho que constantemente nos hacen, ¿no? Uno, ¿hacen bombas nucleares? No, no hacemos bombas nucleares. De hecho, en México no se puede hacer bombas nucleares. Hay una ley que Exactamente. establece que hay que bueno, el material nuclear radioactivo solo se utiliza con fines de investigación, ¿no? O para generación de energía. Entonces, México ha firmado un acuerdo de no proliferación de armas nucleares. Entonces, por ley no podemos hacerlo, no se hacen armas nucleares, tampoco analizamos cuerpos como es una de las preguntas que constantemente me hacen. De hecho, una de las diferencias con la forense, la principal diferencia entre la forense nuclear y la forense tradicional es que la forense tradicional, pues analiza ADN, cabello, sangre, balas, o sea, todo el tema de balística. Y, y la forense, o sea, entra en el tema de forense nuclear cuando hay material nuclear radiactivo. Porque, a ver, sí, la forense nuclear analiza cabello, sangre, por ejemplo, pero si en dado momento estos llegan a estar contaminados, entonces pasan al área forense nuclear. Ok, Es el único punto en el que una evidencia pasa hacia esta área, ¿no? Entonces está bien delimitada bueno, es ese punto de en qué momento pasa de forense tradicional a forense nuclear. No, ok, entonces, pues bueno, pues es eso. Justo, no generar ok. alarma, no nos pongamos aquí intensos y menos por este tema que ahorita traemos de la situación general del país. No, es para prevenir y salvaguardar seguridad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y tú mencionabas que trabajas con el Candesti. ¿Qué es el Candesti? Bueno, esa también es una pregunta frecuente que en su momento también me hice, ¿no? El CANDESTI es el Comité Nacional, de hecho, es el Comité Nacional especializado y de alto nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacional. Entonces, ellos no solo se encargan del tema de forense, o sea, de hecho, su principal campo es en el tema de, digamos, eh, terrorismo, pues no sé si la palabra correcta sea convencional, ¿no? El terrorismo del diario. Un artefacto de bomba, ¿no? Entonces, Ok, ok. ese organismo se encarga de eso, pero se trabaja Mm, muy de la mano siempre con la comisión. Entonces, es un trabajo ujú. conjunto. El tema de forense no va solo. De hecho, eh, pues si hubiese una escena del crimen, entrarían prácticamente más de 17 instituciones del país a salvaguardar toda la seguridad, ¿no? Desde Protección Civil, Sedena, Secretaría de Marina, eh, Candesti, la comisión, el ININ. Entonces, pues es un trabajo en conjunto, ¿no? La forense nuclear sí es mucho trabajo de laboratorio, sí es mucho desarrollo, pero a nivel ya de respuesta es un trabajo en conjunto entre diferentes instituciones. Ok, Entonces, eso es el Candesti. entiendo. Muchas gracias. Y bueno, ya que nos contaste como qué es lo que hace el laboratorio en general, cuéntanos tú qué haces, o sea, ¿cuál es tu trabajo? Bueno, actualmente como líder del departamento, mi trabajo combina dos dimensiones importantes, ¿no? La técnica y la estratégica o administrativa. Antes de asumir este rol, trabajé 9 años directamente en el laboratorio, operando los equipos, desarrollando y validando métodos y en el proceso de acreditación del laboratorio. Actualmente el laboratorio se encuentra acreditado como laboratorio de investigación ante la entidad mexicana de acreditación. Bueno, todo este back es porque decir un poco que sí.
actualmente es más administrativo, pero también sigo muy involucrada en la parte técnica, desde supervisar análisis, revisar los resultados que se emiten, participar en la interpretación de datos, asegurar que los métodos cumplan con los estándares de la normativa y además, pues coordinar todas las actividades del laboratorio al equipo, gestionar proyectos, recursos, promover la capacitación continua, garantizar que los equipos se encuentren en funcionamiento adecuado. Y también actualmente trabajamos con la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y Delito y hay mucha colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, además de las actividades que tenemos en el instituto, también participamos con estas instituciones en capacitar al resto de los países en este tema. Me refiero específicamente en América Latina y el Caribe. Entonces también nos toca mucho, bueno, ac- recientemente, o sea, tampoco es tanto, pero apoyamos en la capacitación a los otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son mis funciones actualmente, ese es el rol que desempeño. Entonces, en síntesis, mi rol integra, pues, trabajo de laboratorio, ciencia, liderazgo, gestión, administración y, también formación de recursos humanos. El, como mencioné, parte de los objetivos del laboratorio también es formar personal especializado. Entonces, tenemos estudiantes desde prácticas profesionales, licenciatura, maestría y doctorado. Y pues bueno, eso también nos toca aquí asesorar a los chicos. Ok, ok, Esas son mis funciones, ok, ok. básicamente. ¿Y cuáles dirías que son como los mayores retos a los que te has enfrentado durante el camino y cómo los has superado? Bueno, el principal reto ha sido justamente el técnico, porque como mencioné, la forense nuclear es un campo muy especializado y exige un alto nivel de precisión en los análisis y por lo tanto también mucha capacitación. Ujú, Entonces, eso implicó tener conocimiento en diferentes áreas. Esta ciencia es un área multidisciplinaria, entonces tuvimos que aprender de un poquito de todo, ¿no? Y pues eso implica disciplina, implica mejora continua, implica estar constantemente em, pues fomentando y, o sea, fomentando desde mi capacitación hasta la del equipo, ¿no? ujú, Entonces, también es importante rodearte de gente que sabe, acercarte a la gente que sabe, porque pues en la ciencia uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, y preguntar, no tener miedo a preguntar. Evidentemente no todos sabemos todo. Es válido decir no lo sé y en esta área muchísimo más, porque está implícita tu seguridad y la de los demás. Entonces también en muchas ocasiones tener esa, pues entre humildad y valor de decir no lo sé y acercarte también a las personas que sí lo saben, ¿no? Porque a veces, muchas veces, pues lo leemos en el artículo, lo leemos en el libro, pero ya en la práctica, pues hay personas que tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, acercarte a estas personas, pues también es muy, muy, muy valioso. Y esto pues también viene a otro reto, o bueno, va de la mano con otro que creo que fue mi reto, ingresar a algo que originalmente no era mi plan, ¿no? ujú, Entonces, entrar a un área nueva es una curva de aprendizaje. Entender nuevos procesos, el contexto internacional que implica todo esto, saber o entender la normativa.
tanto de seguridad nuclear como de normativa de sistema de calidad aplicada a este tipo de laboratorios. Entonces, pues ese fue otro de los retos. Y uno que puede sonar a cliché, pero que sí, de verdad pasa, el reto como mujer y como líder, ¿no? Sí, Dirigir un departamento implica tomar decisiones, implica asumir muchas responsabilidades y a veces enfrentarte a resistencia, a dudas o a cambios no es fácil. Saber dirigirte a la gente, eso, por ejemplo, en una formación de ciencias exactas, o sea, no te lo enseñan, ¿no? Cómo relacionarte. Entonces, eso sí. es un proceso que tienes que vivir, ¿no? Por eso vuelvo al punto de acercarte a las personas que ya lo vivieron, que ya saben un poquito cómo es el camino. Claro, nadie experimenta en cabeza ajena y eso lo tenemos todos claro, ¿no? Sí, sí. Pero Pero vaya, sí te ayuda ahí a cometer un poquito de menos errores, ¿no? Las Sí, relaciones personales muchas veces tampoco son fáciles. claro. Cada persona tiene la manera de ver las cosas diferentes, entonces también saber cómo pedir, cómo dirigirte a alguien es un proceso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, al final creo que la credibilidad y la confianza se construye y se construye con el tiempo y con resultados. Entonces, pues ese, y quizá el mayor reto ha sido equilibrar la parte técnica con la parte administrativa, ¿no? Con la parte de Sí. gestión. Porque de pasar a estar todo el tiempo en laboratorio, de repente cambiar a este ámbito en el que tienes que ser más estratégico, pensar ya en un equipo, tener una visión a largo plazo, este, pues lo logré eh, entendiendo que liderar también es una forma de hacer ciencia. Bueno, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Está bien. Porque tienes que Sí, crear las condiciones. sí, Así como que totalmente. creas las condiciones para que el análisis se lleve a cabo y lo Sí, desarrollas y ves cómo preparas la muestra, pues igual es un poquito así, ¿no? Cómo preparas al personal, cómo le puedes generar las condiciones para que trabajen adecuadamente y al final pues te conviertes en un facilitador, ¿no? sí. Así como que para que la reacción se lleve a cabo, para que el trabajo se pueda llevar a cabo y sea efectivo, ¿no? Entonces, pues sí, al final hemos aprendido que los retos no desaparecen. O sea, los retos, o sea, te enfrentas a retos diarios. Entonces, para mí, más bien los retos evolucionan. Y por cada reto superado, te da herramientas para enfrentarte al siguiente. Completamente. Entonces, pues para mí eso creo que son los retos principales a los que me he tenido que enfrentar. Ok, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, por tener esta apertura de reconocer también la parte que a veces nos cuesta trabajo. O sea, yo creo que también a veces llegamos a un punto como profesionistas, como científicos, que tenemos ya súper practicado lo que es lo nuestro, ¿no? Que es hacer ciencia. Pero inevitablemente conforme vas creciendo, pues también quiere decir que a lo mejor vas a dejar de hacer esta parte técnica y empiezas a tener que hacer cosas más administrativas. Y como bien lo dices, es algo que no necesariamente nos enseñan. Entonces, que la verdad que admirable que hayas tenido la flexibilidad, que hayas tenido la apertura, la humildad de reconocer que no lo sabías porque una vez que eres humilde y reconoces que no lo sabes, estás abierta a seguir aprendiendo. Entonces, la verdad, pues mi admiración completa, Nancy. Muchas gracias por compartirnos toda tu experiencia, por contarnos todas estas cosas tan interesantes. Realmente yo no tenía idea de que esto se hacía ni qué era y aprendí un montón. Entonces, estoy segura que muchos aquí sentimos lo mismo y pues muchas gracias. No sé si Roberto ya le quieran decir algo más o abrimos también espacio para preguntas del público. Bueno, Ale, ¿quieres decir algo? Está Ok, silenciada. bueno,
No, perdón, gracias. No, muchas gracias, Nancy, por tu presentación muy interesante. Yo creo Gracias a que podemos ustedes. pasar a las preguntas, ¿no? Y ya después, si tenemos nosotros preguntas, a ver si alguien de los que están ahí, este, tiene alguien preguntas, pero yo sí tengo. Pero si quieren, esperamos a ver en lo que se animan los que están ahí participando. Bueno, en lo que se Yo sí. animan, yo quiero preguntar. Con el ejemplo, ándale. Ajá. Primero, como qué temas de tesis se podrían desarrollar en el laboratorio en el que tú estás, como temas un poquito más específicos, porque bueno, aquí tenemos algunos alumnos que son de licenciatura, posgrado, y entonces sí podrían estar interesados en eso, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles serían las herramientas que ellos necesitarían para poder participar ahí, ¿no? En algún trabajo contigo, sobre todo porque es bueno, por lo que veo, muy experimental. Y esa sería una. Y la otra es, bueno, me gustaría, sí, platicaste de los retos y estos desafíos y creo que es muy importante conocerlos, pero también me gustaría que nos comentaras qué es lo que más te gusta del trabajo que tú haces. Y yo sé que dijiste, bueno, no ha habido como casos de eso aquí en México y todo, pero si has tenido alguna experiencia, no tienes que decir como nada más, así como datos, pero alguna experiencia como un poquito más en específico y cómo se llevó a cabo, si es que existe, ¿no? Entonces, ya, muchas gracias. Sí, bueno, la primera, proyectos específicos. En el tema de forense, sí, actualmente pues tenemos estudiantes que están justamente haciendo parte bueno, está dividido para hacer el plan analítico, las técnicas radiométricas, las técnicas elementales, y esto implica la validación, el desarrollo y caracterización de ya de materiales em, que sí son, digamos, catalogados bueno, catalogados como nucleares, ¿no? Entonces sí está abierta la investigación en esta área. Otra es mucho ambiental. Se hace evaluación de metales pesados, de radionúclidos, de zonas que se encuentran contaminadas, por ejemplo, de minas, ¿no? Y también estamos, parte de lo que se hace en ambiental es hacer o caracterizar zonas base. O sea, zonas de interés base. ¿A qué voy con esto? A que es importante tener los niveles que de manera natural se contienen de radionúclidos como uranio, como torio, elementos contaminantes, metales pesados, para que cuando en dado momento haya una contaminación o un incidente radiológico, tengamos un punto de comparación. Entonces se generan puntos base de diferentes áreas, ¿no? Em, Ahorita bueno, otra cosa que se está trabajando actualmente en el laboratorio es desarrollo de materiales que puedan ser reciclados. Tenemos un proyecto de reciclaje de PVC. Entonces también ese es un área que se tiene en el tema del reciclaje. De hecho, es un proyecto que se tiene con el Organismo Internacional de Energía Atómica y en el laboratorio se hace mucho de la caracterización de las propiedades físicas, químicas, mecánicas que se evalúan para hacer el PVC reciclable y darle una aplicación. Entonces, estas son ahorita nuestras tres principales vertientes en el laboratorio, no son únicas. Eh, por ejemplo, otras cosas que se evalúan también son muestras biológicas, justamente para determinar elementos o, por ejemplo, metales pesados que se puedan estar incorporando al organismo por diferentes bueno, por diferentes tipos de contaminación antropogénica. Uno de los proyectos fue evaluación de metales pesados y radionúclidos en leche materna de mujeres de Zacatecas. ¿No? Que están expuestos ahí a diferentes minas. Entonces, son el tipo de proyectos. La verdad es que la aplicación de las técnicas analíticas y nucleares es muy variada. Otra que se me está olvidando que también es muy importante, la caracterización de los
materiales, desde materias primas, productos intermedios y el producto final en la producción de radiofármacos. Entonces se utilizan todas estas técnicas para caracterizar. Entonces también hemos tenido estudiantes que hacen la síntesis de los radiofármacos y acá se evalúa toda la parte de pureza radioquímica, por ejemplo, la composición y la actividad, entre otras, ¿no? Toda la caracterización. Entonces, ese también es un área de aplicación que se tiene en el departamento. ¿Y cuál era la otra pregunta? La del trabajo, ¿qué es lo que más me gusta? Ajá. Ah, bueno, en estricto sentido, a mí lo que más me gusta es estar en el laboratorio. Entonces, cada que puedo, me escapo. Ya es menos, pero sí trato, ¿no? Y si no, si yo no puedo estar ahí, sí estoy preguntando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿No? O sea, el área técnica nunca me va a dejar, ni yo a ella. Entonces, es la parte que me sigue fascinando porque es que de verdad, poder ver en un equipo algo que visualmente no puedes y que además nadie, o sea, no es presunción, pero nadie en México en ese momento lo puede ver, dices, wow, ¿no? Entonces eso es algo que siempre da satisfacción. Y en cuanto a la experiencia que se tiene en campo, mira, eh, no hemos tenido aquí en México nada en concreto. Se han tenido ejercicios, sí, eh, y lo mismo en las capacitaciones, nuestras capacitaciones pues son principalmente del organismo. Entonces cuando vamos a estas capacitaciones pues ellos tienen toda la infraestructura, se tiene todo el control para que se pueda hacer una práctica digamos más realista. Entonces todo ha sido, afortunadamente digo yo, porque pues, no queremos que esto pase, todo ha sido muy en práctica controlado y muy en ejercicios que se tienen que hacer porque debemos de tener la organización de cómo se tiene que responder, ¿no? Entonces, una participación ahorita que yo te diga, híjole, ¿ya estuvimos en esto? No ha sido así. No se ha presentado, esperemos que eso no suceda ni en el futuro cercano ni en el lejano, pero sí, hay que estar preparados. Entonces, afortunadamente todo ha sido a nivel de práctica. Muchas gracias, Nancy. La doctora Ceci tenía la mano levantada hace un momento. A ver, hay una pregunta. No sé si sigue ahí. Si no, creo que hay una pregunta en el chat. Ajá. Ay, ya, ¿verdad? Bueno, si gustan, puedo dejar la pregunta en el chat, pero si gustan, la hago de una vez. Hola, muy buenas tardes. No pude llegar a tiempo para escuchar la plática completa. Ay, perdón, no he prendido mi cámara. Aquí ando. Pero se me hizo muy interesante lo poquito que escuché. Y lo que yo le quería preguntar a Nancy es que si ella prevé que por ejemplo, con una compra de un reactor nuclear adicional, ¿se puede venir más trabajo para el laboratorio? ¿O no hay realmente trabajo para plantas nucleoeléctricas? Esa sería mi pregunta. Una pregunta bastante interesante. Sí vendría más trabajo al laboratorio, pero no tanto en el sentido del tema forense. Eh, Por ejemplo, a la central nuclear Laguna Verde se le hacen análisis de desgaste de aceite para corroborar que no haya productos de fisión y Ujú. también análisis de agua, Ok. justamente para evaluar. Entonces, que haya otra central sí podría incrementarnos el trabajo definitivamente y lo agradeceríamos. Este, pero para caracterizar y justo asegurar que no haya algún tipo de contaminante o un radionúclido que se esté emitiendo al ambiente. Entonces, sí, la respuesta es sí. Sí, no Ah, en muy bien. forense, precisamente, ¿no? Gracias, muy Sino para amable. control, más bien. Muy bien. Ujú. Muchísimas gracias, muy amable. No, por nada.
Listo. Eh, ¿Les parece bien que si puedes contestar la pregunta que subieron al chat? ¿Qué tipos de proyectos de investigación pueden aplicarse dentro de la rama forense nuclear? Pues va muy relacionado con lo que ya había comentado previamente. Es continuar teniendo a punto todas las técnicas para caracterizar diferentes tipos de materiales. Ahorita estamos muy enfocados en uranio. El plan a futuro es continuar con caracterización de materiales de plutonio y también continuar haciendo monitoreos para establecer puntos base. Entonces, con eso suena de, qué poquito, pero eso implica bastante trabajo. Entonces, son los tipos de proyectos que podríamos aplicar o en los que tenemos ahorita planeados en un futuro ya inmediato para la rama de forense nuclear. Y también en dado momento, el plan es pasar a muestras biológicas que pudieran estar contaminadas, porque ese es otro tema, ¿no? Pero ahorita, bueno, nos estamos enfocando en los materiales que son de mayor interés. Ujú. Hay otra pregunta. Bueno, no sé si seguimos con las preguntas o sí. ¿Con qué equipo especializado cuentan para realizar el trabajo? Bueno, la verdad es que somos muy afortunados con la infraestructura que contamos. Tenemos desde equipos portátiles de detección, Identifinder, que nos ayuda a determinar el tipo de material al que nos estamos enfrentando. Es un equipo que nos da de manera rápida si es un material nuclear radioactivo de uso industrial, de uso médico o natural, detectores de radiación y de contaminación. eh, También para toda la caracterización radiométrica e isotópica, pues espectrómetro alfa, espectrómetro gamma, centello líquido, espectrómetro de masas de cuadrúpolo simple, espectrómetro de masas de sector magnético, que es un espectrómetro de masas de alta resolución, un ICP óptico, dos equipos de fluorescencia, fluorescencia de rayos X, energía dispersiva, reflexión total, cromatógrafo de líquidos, cromatógrafo de gases, todo lo necesario para hacer pruebas físico-químicas, potenciómetro, conductímetro, turbidez, puedo seguir, ¿no? En realidad, pues ahorita contamos con todo para hacer desde las pruebas físicas, elementales e isotópicas. Entonces, pues sí contamos con una infraestructura muy amplia que abarca todos los puntos de categorización y caracterización de los materiales. Otra pregunta, ¿qué tanta facilidad hay para que un estudiante de licenciatura pueda hacer prácticas profesionales en el laboratorio? La apertura está. Recibimos estudiantes. l- eh, la, el perfil que normalmente buscamos son químicos o áreas afines. Nosotros estamos totalmente abiertos. A veces lo que realmente nos limita es el número de estudiantes que podemos tener. Entonces, ese realmente es mi limitante, pero en realidad, pues están abiertas las puertas del laboratorio para hacer prácticas profesionales, servicio social, tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Algo importante, chicos, su promedio. Digo, si a alguien le interesa, es bueno que sepan que el promedio es importante. Al ININ hay un promedio mínimo de 8 que deben de tener para poder ingresar, ¿no? Entonces, a veces, pues sí, ni modo. Esto impacta. Entonces, sí, ese es un requisito, por ejemplo, su promedio. Ok, ok. Muchas gracias, Nancy. Vemos que Gerardo Bravo está escribiendo. Sí. Vamos a esperar a ver a su pregunta. Y mientras Gerardo escribe, no sé si haya algún otro asistente que le gustaría hacer alguna pregunta mediante el micrófono. Bueno, en mi caso, sí. Pues, Oye, adelante. gracias, Nancy. Fue una plática bien interesante. De hecho, uno escucha forense
nuclear y pues, luego se imagina criminalística de campo, cosas así, ¿no? Y esto es otro mundo. Oye, estaba pensando en, por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez de los 80s. Si llegara a pasar algo así ahora con estas técnicas que se tienen, tendrían la capacidad digo, finalmente no entró al país legalmente, o sea, no había un registro en la comisión de esa máquina y obviamente de ese cobalto. O sea, ustedes podrían tomar una muestra, analizarla y determinar, mira, esto fue de tal fabricante, vamos con el fabricante a ver a quién se lo vendió, etcétera. Ustedes serían parte clave para hacer ese seguimiento, esa investigación, ¿no? Sí, realmente. Justo No. ahí en ese momento, si tú hubiésemos tenido toda la infraestructura que se tiene o todo el conocimiento, se hubiera aportado bastante información, porque en ese momento la mayoría bueno, la intervención principal fue por Estados Unidos, Sí. ¿no? Desde la categorización hasta parte de la caracterización. Entonces, sí, el laboratorio todavía falta mucho trabajo de por medio en cuanto a algunas partes, por ejemplo, la radiocronometría, estamos iniciando todo el desarrollo y validación, pero en este punto yo te puedo decir que sí podríamos aportar bastante información acerca de lo que se necesitaba en ese momento y que esperamos que no vuelva a pasar, Que pero no sí. vuelva a suceder, sí. Sí, Muchas sí, sí. gracias, gracias. Y bueno, una aclaración, sí, el límite legal del Sí, es enriquecimiento del 20, es 20%, o sea, ese ya se le considera el high S y low el enriched high. uranium, pero en general en los reactores, al menos los comerciales, el promedio anda en 3.5, 4.5%, no más de eso. Bueno, Gracias. ahí Robert ya nos aclaró un poquito más sobre eso. Hay una última pregunta que veo, pero no la puedo contestar porque me preguntan, ¿se han encontrado contaminación nuclear en muestras de la industria alimentaria? Eh, qué, bu- qué bueno que tocaron, bueno, que se hizo esa pregunta y no la voy a contestar no por el hecho porque a veces no la contestó porque sí hay. No, es porque el laboratorio y nosotros tenemos un código de confidencialidad. Si se hubiese encontrado o no, al final es un cliente y nosotros no tenemos la competencia para divulgar los, em, los resultados de un cliente. Si fuese una investigación propia, claro, se reporta y se hace, no sé, el informe o el artículo correspondiente, pero como tal, como laboratorio, no podemos difundir esta información, no nos compete y pues bueno, por esa razón no puedo contestar esta pregunta. Ok, muy comprensible. Muchas gracias, Nancy. Entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí lo dejamos. ¿Cómo ven, Ale y Roberto? Pues ya nos pasamos un poquito de la hora, yo creo que ya es buen momento de terminar. Entonces, pues si gustas cerrar, Fabi. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a nuestros asistentes. Esperamos que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho, al igual que al menos yo hablo por mí. De todas maneras, la grabación de este conversatorio se va a subir a YouTube en caso de que la quieran compartir a sus conocidos, a sus amigos, a sus primos, a todo el mundo que le interese el tema. La verdad es que es súper interesante. Y pues pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, para que sigan al pendiente de estos conversatorios para seguir aprendiendo más sobre la industria en general. Y pues muchas gracias a Roberto y Alejandría, especialmente a la doctora Nancy por su tiempo, por su apertura, por contarnos todas estas cosas tan interesantes y esperamos verlos muy pronto. Que tengan excelente noche. Gracias a ustedes por la consideración y por permitir